Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, Dios les bendiga a todos los que nos escuchan en esta hermosa mañana, bendito Dios. Hemos venido a compartir la palabra de Dios, las buenas nuevas del reino de los cielos. El Señor dijo en su palabra, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bendito sea el nombre del Señor. Y en esta mañana hemos venido de parte de Dios a compartir la palabra de Dios. Bendito sea el Señor, a todo aquel que oiga la palabra de Dios, a todo aquel que abra su corazón, bendito sea Dios, porque la palabra de Dios dice que es la buena semilla. El Señor contó una parábola, que es la parábola del sembrador, y dice que en el capítulo 13 de Mateo, el sembrador salió a sembrar, y una semilla cayó junto al camino, y las aves se la comieron. Otra semilla cayó entre espinos, y los espinos la ahogaron y no pudo dar fruto. Otra espina cayó entre pedregales y como no tenía mucha profundidad, dice que luego brotó y se secó. Pero hubo una semilla que cayó en buena tierra y dice la palabra de Dios que dio fruto al 100 por 1, al 60 y al 30. Bendito sea Dios. Y en esta mañana tenemos la fe, aleluya, en Dios, que más de algún corazón será buena semilla, que recibirá la palabra de Dios, será buena tierra, que recibirá la buena semilla, aleluya, y la entenderá y dará fruto al 100 por 1. Dice la palabra de Dios, cuando el Señor explica esa parábola, que la buena tierra son aquellos que oyen la palabra y la entienden, y producen y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por 1. En el Evangelio de Lucas dice la palabra de otra manera, y dice que los que son buena tierra son aquellos que oyen la palabra y que con corazón bueno y recto reciben la palabra oída y dan fruto al 100 por 1. Bendito sea el Señor. Así que depende de cómo la persona oiga y recibe la palabra para que pueda dar fruto. Hay gente que desprecia la palabra, pero hay otros que sí la reciben. Hay gente que conoce de la palabra y dice, yo sé de la Biblia, yo conozco la Biblia. Pero la palabra de Dios dice que los que son justos delante de Dios no son los que oyen solamente la palabra y la saben, sino aquellos que la practican, aquellos que la viven, aquellos que si la palabra de Dios dice que Dios quiere que el hombre viva en santidad, viven en santidad porque obedecen la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Aquellos que si la palabra de Dios dice que hay que arrepentirse, se arrepienten porque viven la palabra de Dios. Aleluya. Entonces no es el que oye solamente, porque hay mucha gente que tiene información de la palabra de Dios, mas no tiene temor a Dios, no tiene temor a la palabra. En el libro de Isaías, capítulo 66, versículo 2, dice la palabra, el Señor hablando, a este oiré, al que tiene espíritu humilde y contrito, y aquel que tiembla delante de mi palabra. Bendito sea el Señor. Aquel que tiembla, aquel que oye, aquel que tiene temor de Dios y entiende que lo que dice la Biblia es la palabra de Dios y que lo que dice Dios es verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso predicamos esta palabra, porque el Evangelio no es un cuento cualquiera. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Bendito sea Dios. El que puede experimentar el poder de este Evangelio es aquel que cree, aquel que recibe la palabra, aquel que abre su corazón. Bendito sea el nombre del Señor. En el mundo hay muchas personas que quisieran, aleluya, un milagro, que quisieran un cambio en su vida, pero no todos están dispuestos a obedecer la palabra de Dios. Es necesario que el hombre obedezca la palabra de Dios, que se arrepiente de sus pecados y que crea en Jesucristo, que crea en el Evangelio. Bendito sea el nombre del Señor.
Este es el poder del Evangelio. Cuando las personas creen en la palabra de Dios, entonces la palabra empieza a funcionar en su vida. Porque puede que una persona esté enferma y le presenten la medicina para esa enfermedad, pero solo con verla no va a ser sano. Tiene que tomársela, tiene que, aleluya, tomar esa medicina para poder ser sanado de esa enfermedad. Así es la palabra. No es con visitar una iglesia, no es con ojear la Biblia, es con practicar la palabra, con vivir la palabra de Dios, que el hombre puede ser, aleluya, transformado y puede ser sanado de esa enfermedad mortal que es la lepra, el pecado que lleva a la gente a la condenación. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que la palabra de Dios enseña, que el hombre justo delante de Dios no es el que oye o el que sabe, sino el que practica la palabra de Dios. Dice el Señor en una parábola: les compararé a quién son semejantes aquellos que oyen la palabra de Dios y la practican. Bendito sea el Señor. Lo compararé a un hombre sabio, prudente, que edificó su casa sobre la roca, y vinieron los ríos y vinieron con ímpetu, soplaron los vientos y vinieron la lluvia, y la casa de este hombre no cayó, porque puso su casa sobre la roca. Pero también le voy a decir a quién es semejante aquel que oye la palabra y no la practica, no la guarda. Aquel hombre que puso su casa, edificó su casa sobre la arena, y vinieron los ríos y soplaron los vientos y vinieron las lluvias, y su casa cayó y fue grande su ruina. Bendito sea el Señor. Hay mucha gente que anda por ahí y les predica la palabra y dicen: sí, yo sé de la palabra, yo conozco la palabra, pero todavía andan, aleluya, en el vicio, todavía andan matando, todavía andan robando, andan mintiendo, andan emborrachándose, andan fornicando, andan adulterando. Entonces quiere decir que la palabra no les está funcionando, y no les está funcionando no porque la palabra no tenga poder, no, es porque solamente, aleluya, saben en su mente la palabra de Dios, pero no la han puesto en su corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Así que esta mañana Dios nos ha enviado a predicarte la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 13, 14, 15 y 16 en delante, que así como Moisés levantó una serpiente en el desierto, y todo aquel que miraba a la serpiente quedaba sano, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todo aquel que vea a Cristo sea salvo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el que en él cree tiene vida, el que en él cree es salvo y no irá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y la palabra de Dios nos enseña que Cristo vino a este mundo a morir, a vivir como hombre, primeramente, a padecer y a morir en la cruz del Calvario por tus pecados y por mis pecados, para darnos salvación, para darnos vida y vida en abundancia. Pero es necesario que nosotros creamos en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que miremos a Él como la única esperanza para nuestras vidas, que miremos a Él no de una manera religiosa, no cargándolo en un amuleto, no tatuándolo en la piel, sino que lo miremos como el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que creamos que solo por medio de Él podemos ser salvos, podemos ser libres, podemos ser sanos. Bendito sea el nombre del Señor. Porque dice la palabra que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es decir, que cuando Cristo liberta al hombre, a la mujer, verdaderamente experimenta la libertad. Bendito sea el Señor. Solo Cristo puede hacer libre al ser humano de las cadenas, de la esclavitud del pecado. Bendito Dios. Por eso es que hay muchas cosas que el hombre crea para tratar de traer soluciones al hombre en su condición de pecado, en su condición de vicio. Bendito sea el Señor. Pero son solamente calmantes temporales que no pueden traerle una solución
explotación al ser humano. Hay padres que meten a sus hijos incluso en centros de rehabilitación, pero salen de ese lugar y vuelven a su misma condición. ¿Sabe por qué? Porque todavía el demonio de vicio está en esa persona, todavía está el diablo ahí dentro de él, aleluya, lo tiene atado. Pero hay uno que puede hacer libre, hay uno que cuando el hombre viene a él humillado, arrepentido, Cristo lo puede hacer libre. Cristo puede echar fuera los demonios, Cristo puede romper las cadenas del pecado que no te dejan, aleluya, salir de la condición en la que te encuentras. Bendito sea Dios, porque con buenas intenciones no se puede ser libre. Hay muchas personas que prometen, dicen, no vuelvo a tomar, no vuelvo a fumar, no vuelvo a hacer lo que hacía. Bendito Dios, y duran una semana, duran un mes, pero vuelven a la misma situación. ¿Sabe por qué? Porque el problema del hombre es un problema espiritual, es un problema, bendito sea Dios, que solo Cristo lo puede solucionar. Y por eso Dios envió a su Hijo para traer libertad a los cautivos, para traer salvación, para traer liberación. Cristo mismo lo dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, aleluya, y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los pobres, a dar vista a los ciegos, a sanar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor vino para hacer, aleluya, ver a los ciegos. ¿Quién es el ciego espiritual? Aquel que no puede ver la luz, aquel que vive en tinieblas, aquel que anda en este mundo pero no puede ver que el camino que lleva es un camino de muerte, porque dice Proverbios que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Así hay gente en esta hora, bendito Dios, que anda caminando por el mundo y le parece que lo que está practicando es algo bueno, es algo que trae placer a su vida, pero su fin es camino de muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Hay hombres que le parece que andar con una mujer comprometida o andar con mujeres de la calle es algo bueno porque trae placer, pero ese final que te espera es un final de muerte. Por eso hoy Dios, aleluya, está llamando al arrepentimiento. No venimos aquí a poner paños tibios, ni te venimos a prometer casa ni carro. Venimos a decirte que dice la palabra que si te arrepientes, que si crees en el Evangelio, puedes ser salvo, puedes ser libre, puedes ser perdonado. Bendito sea el Señor. Puedes ser salvo de la condenación eterna. Ese es el Evangelio verdadero, el Evangelio que llama al hombre al arrepentimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí no venimos a dar psicología, aquí venimos a dar la palabra de Dios, que es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo y que penetra hasta partir el alma y el espíritu y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Bendito sea Dios. Oiga bien, la palabra de Dios es cortante. La palabra de Dios a lo negro le llama negro y a lo blanco le llama blanco. Bendito sea el Señor, porque hay gente que dice, no, es que es muy dura la palabra, es que esa gente habla muy feo. No, amigo, es que la palabra de Dios es clara y la palabra de Dios dice que si hay pecado debe haber arrepentimiento para que Dios pueda traer perdón, para que Dios pueda traer misericordia. El Evangelio son buenas noticias, pero no podemos dar buenas noticias sin antes, aleluya, como la palabra enseña, mostrar que la condición del hombre, aleluya, es pecaminosa y es de muerte y que necesita arrepentirse para que el Evangelio pueda ser buena noticia para su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Así que esta mañana el Señor enseña en su palabra que su palabra es cortante como una espada de doble filo y penetra y parte. Bendito sea el Señor, el alma, el espíritu. Bendito Dios. Y dice la palabra de Dios que el Señor es necesario que fuese levantado en alto para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. El Señor nos hace una ilustración de lo que pasó en el Antiguo Testamento. Dice la palabra de Dios que cuando el pueblo de Israel venía por el desierto, empezaron a rebelarse contra Dios.
empezaron a renegar, empezaron, aleluya, a dudar de la mano de Dios, de la dirección de Dios sobre su vida, de la previsión de Dios sobre ellos. Y dice la palabra que como castigo Dios permitió y mandó serpientes venenosas para que lo mordiesen por su incredulidad. Así a todo aquel que es incrédulo, la serpiente, que es el diablo, lo muerde y lo envenena con el pecado. Bendito sea el Señor. Pero dice la palabra de Dios que el Señor le dijo a Moisés: hazte una serpiente de bronce y ponla sobre un poste, sobre una asta, y el que fuese mordido por la serpiente venenosa y mirara aquella serpiente en alto será salvo, no morirá. Bendito sea el Señor. Y eso es lo que Dios nos quiere decir en su palabra. No es que vamos a hacer una serpiente y la vamos a adorar, no. Lo que está diciendo es que el Hijo del Hombre, Jesucristo, fue levantado en una cruz en alto, bendito sea Dios, para morir por tus pecados y por mis pecados. Y cuando tú miras a Cristo, bendito sea el Señor, no importa en la condición en la que te encuentres, no importa en el pecado que te encuentres, no importa en la miseria en la que el diablo te tenga, si tú ahí en tu condición de pecado miras a Cristo, pero lo miras con fe, bendito sea el Señor, tú serás salvo. Bendito sea Dios. Todo aquel que en Él cree, dice la palabra, no es condenado, mas ha pasado de muerte a vida. No importa la condición en la que el hombre se encuentra. Si el hombre, aleluya, ahí en su condición, en el polvo, en la miseria donde el diablo lo tiene, mira hacia Cristo, hablando en un sentido espiritual, mira con fe a Cristo Jesús, mira a Cristo como la única esperanza para su vida y cree que Él es el Hijo de Dios. Esa persona puede recibir la salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Oiga bien lo que dice la palabra en Juan 3:16, un versículo muy conocido. Se lo sabe hasta el diablo, pero como le decía, no es saber, es practicar, es vivir. Dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Bendito sea el Señor. Dios envió a su Hijo para dar salvación a los seres humanos, para dar salvación a los hombres. Lo único que Dios pide es que crean en Jesucristo, que creamos en el Hijo de Dios, para que no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Bendito sea el Señor, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, dice el 17, para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Y mucha gente dice, no, es que estas personas condenan, estas personas hablan del que está en el vicio, del que está en el pecado, en adulterio, en fornicación. Oiga bien la palabra de Dios. Dios no envió a su Hijo al condenar al mundo. ¿Sabe por qué? Porque el que anda sin Cristo anda condenado, anda en condenación. Bendito sea el Señor. Cristo Jesús es la única esperanza para el hombre. Bendito el Señor. El hombre sin Cristo está condenado a muerte, pero cuando mira a Cristo con fe y se arrepiente de sus pecados, pasa de condenación a vida. Bendito el Señor. Por eso es que es necesario que el hombre oiga el Evangelio. Por eso es que es necesario que oiga la palabra de Dios, para que entienda que Dios lo ama, para que entienda que la única esperanza para su vida se llama Cristo Jesús. Todos los seres humanos tenemos en nosotros un deseo, un anhelo de seguridad, de sentirnos seguros. Siempre la gente busca la seguridad, busca sentirse seguro. Cuando alguien construye su casa, le pone rejas, le pone puertas, le ponemos de todo. ¿Sabe por qué? Porque queremos seguridad. En estos tiempos la gente camina con inseguridad, porque oye de las cosas que están pasando, oye de las redadas, oye de todo lo que se está viviendo, y muchos, aleluya, no quieren ni salir a la calle porque sienten inseguridad. Pero sabe,
que hay una seguridad más grande por encima de todo lo que el hombre puede entender, y es la seguridad de que tu nombre está escrito en el libro de la vida. La seguridad de que si tú te mueres hoy, aleluya, no vas a la condenación del infierno, sino que vas a la presencia de Dios. La seguridad eterna, y eso es lo que Cristo te puede dar. Pero no solo eso, Cristo te puede guardar también en esta tierra de todo mal, de todo peligro, de todo aquello. Bendito sea Dios que pueda dañarte. Pero principalmente Cristo te quiere dar en este día la seguridad de vida eterna. Porque eso no se lo puede dar ni la policía, eso no se lo puede dar el gobierno, eso no se lo puede dar hombres armados, guardaespaldas. Esa seguridad solo Cristo la puede dar, y eso lo puede dar a través de creer en Él como el único Salvador de tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. En esta mañana yo quiero hacer una oración, y si tú te quieres arrepentir ahí donde estás y le quieres entregar tu vida a Cristo, tú lo puedes hacer. Pero esto no es a la fuerza, esto es voluntario. El Señor dice en su palabra: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Oiga bien cómo empieza la oración, dice el que quiera. O sea que el que no quiera, pues no hay problema. Él tendrá que enfrentar las consecuencias de sus decisiones equivocadas. Y vamos a hacer una oración, y si usted se quiere arrepentir y creer en el Señor, puede hacerlo con nosotros. Bendito sea Dios.